Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo un nuevo en vivo, un nuevo capítulo como en cada en vivo que venimos para traerles, para ofrecerles palabra del Señor, palabra revelada a través de sus hijos. Y bueno, y en esta oportunidad, como ya saben los que siguen el canal, estamos haciendo el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de justicia. Y hoy venimos a un nuevo capítulo, ya creo que hoy debe ser el capítulo 20 aproximadamente. La verdad que es una serie bastante larga. Creo que quedan algo de 5 o 6 capítulos para terminar esta serie sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y hoy les voy a hablar de algo muy en particular. Algo muy particular que seguramente no lo hayan escuchado. Pero bueno, vamos a empezar directamente con las escrituras y vamos a meternos ya en un capítulo más sobre el sacerdocio conforme al Melech Tzadik, al Rey de Justicia. Nuevo pacto, nuevo sacerdocio, nueva ley. Vamos a empezar con el Salmo 119 como manera de introducción, que dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando leemos este salmo, de repente entendemos que las 5 vírgenes de la parábola que llevaban las lámparas, llevaban la palabra conforme a la lámpara, pero entonces la justicia que practicaban era el aceite en sus vasijas. Cada obra de justicia que tú haces, cada obra de la fe, cada obra de caridad, cada obra de piedad, de misericordia, es una gota de aceite que va cayendo dentro de tu vasija. Y esto ya lo he hablado en otras enseñanzas. Por eso en Salmo 45:7 dice: has amado la justicia. Va cortando permanentemente. Estábamos en Salmo 45:7, donde dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Por qué has amado la justicia? Porque, como te he explicado muchas veces, la justicia lo es todo. La justicia es la verdadera ley de Dios. Dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Antes de seguir, les digo que acá en la parte central del TikTok, de la página nuestra de TikTok, hay un botoncito rojo que te lleva directamente a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, que está el botoncito rojo, y ahí van a encontrar todos estos en vivos, toda esta serie sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. La van a encontrar ahí en el canal y ahí van a encontrar muchísimo material. Van a encontrar, bueno, todas las prédicas que hacemos aquí, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar bautismos, liberaciones, mucho material. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Bueno, sigamos. Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice, Salomón hablaba: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, conforme a lo que veníamos hablando recién, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, la enseñanza es la justicia, que es la ley de Dios, que es el camino de Dios que supuestamente deberías de cumplir. Si en realidad has nacido de vuelta, si has nacido de nuevo, y no lo dice el hermano Osvaldo, te lo dice David. Mira, Salmo 119, versículo 172, te dice David: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Y ¿es necesario que te diga que no está hablando de los 10 mandamientos? Por supuesto que no está hablando de los 10 mandamientos. Primero, que los 10 mandamientos pertenecían al antiguo pacto, pertenecían a la ley de Moisés. Y los 10 mandamientos claramente no son todos actos de justicia. Eso está más que claro, pero no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de la ley eterna, de la ley de la justicia, la ley de Cristo, la ley real, como la llama Santiago. Se la llama de muchas maneras en el Nuevo Testamento. Pero es la ley, según Jeremías 31, la ley que el Señor grabó en nuestra mente y en nuestro corazón.
Proverbios 4, versículo 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y la simbología que pone Salomón acá es una simbología hermosa. ¿Por qué dice eso? Porque no tienen la luz de la justicia. Luz en las escrituras es sinónimo de justicia. Cada vez que tú lees luz, estás leyendo justicia. Y justicia de Dios te expliqué muchísimas veces, que no tiene nada que ver la justicia de Dios con la justicia del hombre. Prácticamente significan lo opuesto. Tengo una enseñanza en nuestro canal de YouTube que se llama Ángeles de Luz, Ministros de Justicia, y ahí te desgloso párrafo por párrafo, contenido todo de las escrituras y también de apócrifos, por qué la luz es la justicia. Y hay muchísima palabra para justificar que la luz es la justicia en las escrituras. Pero dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. Porque no tiene la luz de la justicia. No es el camino de justicia. Las sendas rectas, las sendas antiguas, las veredas derechas, como dice la escritura. No saben en qué tropiezan. No tienen la luz, no tienen la justicia. Porque no tienen la ley de Dios. Rebeldes y pecadores, como te dice Isaías 58, como te dice Isaías 1. Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y te he dicho muchas veces que cuando habla de juicio, no es necesariamente un juicio de condenación, que viene Dios con un garrote así de grande y les va a dar en la cabeza a los que pecan. No, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, eterno es toda tu justicia, todas tus obras de justicia. A eso se refiere. ¿Qué significa? Que la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios no va a cambiar, porque la justicia es verdad, porque la justicia de Dios es eterna, es conforme a la piedad, como te dice, porque es la verdad, conforme a lo que te dice Pablo en Tito 1:1, que te dice la verdad que es conforme a la piedad. Entonces va todo agarrado de la mano. La justicia no va a cambiar porque es la verdad eterna. Como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que en el siglo venidero, en la vida eterna, va a ser exactamente la misma ley, porque va a ser exactamente el mismo pacto. Yo siempre digo que esta vida es como una entrevista de trabajo. ¿Quieres el trabajo? ¿Quieres la vida en el siglo venidero? Apréndete la ley, aplica la ley eterna. La misma ley de este siglo será en el siglo venidero, en la vida eterna. Seremos reyes de justicia viviendo en un reino de justicia. Porque recuerda que estamos llamados a ser reyes y sacerdotes para Cristo. Te lo dice Éxodo 19, te lo dice 1 Pedro 2:9, te lo dice Apocalipsis 1 y te lo dice Apocalipsis 5. Reyes y sacerdotes para Cristo, los Melquisedec, los Melexadic, los reyes de justicia. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la ley del Señor es perfecta. Entonces, ¿quiénes son los perfectos de corazón? Tengo una enseñanza en el canal de YouTube que se llama Los Perfectos de Corazón. ¿Por qué le di ese nombre a esa enseñanza? Porque los perfectos de corazón ante el Señor son los justos. ¿Por qué? Porque la justicia es la ley de Dios. Y ahí en esa enseñanza te desgloso todo por qué los perfectos de corazón, los perfectos son los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que hacen justicia conforme
a lo que te dice 1 de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y convertir el alma, lo que dice el Salmo, convertir el alma es producto del arrepentimiento, es producto de la reconciliación de los dos opuestos, de el alma y el espíritu. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y reconcilia los dos opuestos. El alma y nuestro espíritu los reconcilia en uno, y ya no es el espíritu queriéndote llevar para arriba y el alma queriéndote llevar para abajo. Los dos se unen en uno y los dos te quieren llevar para arriba. Y esto también ya lo he hablado en varias enseñanzas y lo he explicado detalladamente. Vámonos a Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Hermanito Rolando, seas bendecido y seas bienvenido a estar congregados aquí hablando sobre la palabra. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Había un orden de hacer las cosas, una manera, y por eso la palabra orden es tan importante, y ya lo hemos hablado en otros, pero ahora te voy a decir algo más. Y Jesús, entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí es cuando Juan el Bautista, de alguna manera le transfiere el sacerdocio de justicia a Jesús, oficialmente, por decirlo de alguna manera para que me entiendas. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque todas las personas están vivas físicamente, pero no espiritualmente. Por eso Jesús le dijo al que lo quería seguir: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque solamente los que han nacido de nuevo son los que están vivos espiritualmente. Solamente ellos. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? La corriente que va en sentido contrario a Dios. Más o menos lo que hizo Jonás al comienzo de su ministerio, cuando él escapaba al llamamiento del Señor. Y bueno, me imagino que sabrán lo que pasó con Jonás. Dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y por eso es tan importante la obediencia a la voluntad del Señor. Pero nosotros somos hijos de la justicia. Por lo tanto, caminamos en la justicia, en la ley eterna, en el camino eterno del Señor. Como también tengo una enseñanza en el canal de YouTube, una enseñanza que se llama El Camino Eterno, y ahí te explico y te desgloso por qué el camino de Dios, el único camino de Dios, es un camino de justicia, un camino de amor ágape, un camino de caridad, un camino de piedad, un camino de misericordia. Como dice Romanos 6:16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? De la obediencia para justicia.
Entonces, ¿a quién sirves? ¿A la rebelión? ¿Eres hijo de desobediencia para muerte? ¿O eres hijo de la obediencia para justicia? Porque tú obedeces a quién sirves. No hay de otra. Por eso Jesús decía, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, el que se especializa en practicar el pecado. El que no ha nacido de nuevo. El que no le interesa. El que no le interesa hacer el mal. A eso se refería Juan. Dice, seguimos con el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente está hablando de antes de haber nacido de nuevo. Éramos hijos de ira, éramos hijos del mundo. Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y como ya lo he explicado muchas veces, no es un arrepentimiento de pecados, como te predican en las religiones, en las sinagogas. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento para creer, es un arrepentimiento para dejar la incredulidad. Es la metanoia, como lo he explicado tantas veces también. La metanoia es, el verdadero arrepentimiento es la circuncisión del corazón, es la mente renovada, la mente de Cristo. Es un nuevo entendimiento, que es lo primero, que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. Entonces, si el justo ya camina por el camino de la rectitud, por el camino de la justicia, no hay necesidad de enderezarlo, obviamente, pero si él llama a los pecadores, a los impíos, él los encarrila por el camino, por el camino de los justos, por la senda de justicia, como lo llama Salmos 23. Entonces, los sanos, está más que claro que los sanos son los justos, simbología, y los enfermos son los impíos. Entonces, de alguna manera podemos decir que la justicia es tu sanidad, es tu sanidad espiritual, es tu sanidad interior, es tu salvación, porque sanidad es imagen de espejo de salvación. Y una vez que te sanas por dentro, también te sanas por fuera. Como le decía Jesús a los fariseos, limpiad el vaso por dentro y todo será limpio. Será limpio por dentro y por fuera. Pero los fariseos, al igual que los religiosos de hoy, solamente se quieren limpiar por fuera. Creen que limpiándose por fuera van a ser limpios por dentro también. Y no es así. Primero, el espíritu te tiene que limpiar por dentro. Y por un proceso de ósmosis, entre comillas, vas a ser limpio por fuera. No puedes ser a la inversa. No te puedes limpiar por fuera, santificar por fuera con tus fuerzas y después ser limpio por dentro. No, es imposible. Oseas, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, dice. ¿Qué quiere decir el profeta? Que mataron a los justos en ese momento. Los hastiaron, los persiguieron y los mataron. Los jueces eran los justos en ese momento, los que pretendían al menos establecer la justicia en el pueblo. Dice, devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien
a mí clame, dice el Señor. O sea, se habían olvidado de Dios. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, dice. ¿Por qué dice fue torta no volteada Efraín? Porque fue una torta que se hizo de un lado solo y del otro lado no se hizo. Es como una torta cuando tú la haces a la parrilla. Si la haces de un lado solo, del otro lado te va a quedar cruda. Por eso dice, Efraín fue una torta no volteada, se hizo de un lado solo. Es una torta que fue mal hecha, una torta que no se puede comer. ¿Por qué? Porque se agarraba solamente de la ley y dejaba de lado la justicia, la ley eterna. Entonces, para que veas lo sabio que era Salomón, cómo él quería establecer el sacerdocio de justicia, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, dice, cuando va a empezar, dice, palabras del predicador, dice. Entonces, ¿te acuerdas cuando te dije que pregonero de justicia tenía que ver con la orden Dibrá? Eso te lo dije en capítulos anteriores, sobre el sacerdocio de justicia. Que te hablé de Dibrá, la palabra, te hablé de las palabras en hebreo y en griego. Entonces, te dije que pregonero de justicia tenía que ver con la palabra Dibrá. También te dije que la palabra Dibrá significa predicador, significa anunciador, significa pregonero. De ahí que a Noé lo llamaban pregonero de justicia, como está en 2 de Pedro 2.5. Entonces, esta palabra predicador, el predicador, ¿qué predica? El pregonero, ¿qué pregona? El mensajero, ¿qué es lo que lleva? La justicia, la ley eterna de Dios. Entonces, era el sacerdocio de Melquisedec, según la palabra hebrea Dibrá, porque también te había dicho la palabra en griego, pero la palabra hebrea era Dibrá. Si viste esos capítulos anteriores, la palabra Dibrá era promesa, era declaración, era juramento y un montón de sinónimos más, eran como 40 palabras en total. Entre ellos estaba la palabra pregonero y la palabra predicador. Entonces, Eclesiastés está escrito por Salomón, obviamente, y él se menciona a sí mismo como el predicador. Entonces, se establece entonces como sacerdote de justicia, como predicador. Y después dice, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces también se establece como rey Salomón. Eclesiastés 1 te está de alguna manera dando la pauta para Jesús, porque Jesús se establece como sacerdote. ¿Quién lo establece como sacerdote? Juan el Bautista, como sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero faltaba otro sacerdocio. Jesús necesita ir al templo y tomar el sumo sacerdocio para poder ejercer el sacerdocio más importante. Porque recuerda que en ese momento, todavía bajo el pacto levítico, uno no podía ofrecer sacrificio a menos que fuera sacerdote. Por eso Salomón ofreció el templo cuando lo dedicó, porque él mismo era sacerdote de justicia. Él mismo era un Melquisedec. Entonces, vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere
y para todo lo que se hace. ¿Qué profundidad tiene Eclesiastés? Es impresionante. Entonces, ¿qué te está diciendo Salomón aquí? Que en el mundo, en este mundo en el que vivimos, en este valle, en esta planicie, solo hay impiedad en lugar de juicio, no el juicio de condenación. En lugar de juicio, en lugar de justo juicio, en lugar de un juicio con justicia. Y en lugar de justicia hay iniquidad, hay inequidad. Recuerda que equidad es sinónimo de justicia. Entonces hay inequidad, deseos de hacer el mal, deseo de ponerse por sobre el resto. Y entonces él hace diferencia entre el justo y el impío, que son contrarios. ¿Quién es el impío? El que no tiene piedad. ¿Qué es la piedad, hermano Osvaldo? Es el completo y abnegado servicio a los demás, a tus hermanos, a tu prójimo, conforme al mandamiento eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, te está diciendo Pablo, por revelación del Espíritu para ejecución en obediencia. Y para entenderlo mejor, tienes que ir a leer Proverbios 2. Ahí te lo explica. Cuando te dice, entonces, ve y léelo, está clarito en Proverbios 2. Entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría hubiese entrado en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Proverbios 2 es hermoso, Proverbios 2. Pero a eso se refiere. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por revelación del Espíritu para ejecución de las obras de la fe. No obras de la ley, no obras religiosas. Ejecución de obras de la fe, las que el Espíritu te pone a hacer y ejecutar y obedecer. Porque dice, como está escrito, porque recuerda que la fe sin obras es muerta. Como te dice Santiago, recuerda, no te olvides de eso. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor o por la caridad, como me gusta decir a mí, como es la verdadera palabra que dice caridad, como dice Pablo en Gálatas 5. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice el justo por la ley vivirá. El justo por la fe vivirá. Proverbios 11, versículos 4, 5 y 6 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Los justos serán librados porque no estarán en el día de la ira. No estoy hablando del rapto que habla la iglesia, no, esto ya lo he hablado muchas veces, no me voy a meter en ese tema. Versículo 5. La justicia del perfecto, lo que te hablé hace un ratito, la justicia del perfecto enderezará su camino. Si el justo es el que hace justicia, los justos son los perfectos. Como te mostré en la enseñanza que te nombré hace un ratito, los perfectos de corazón, ahí en nuestro canal de YouTube. Para los que no estaban conectados hace un rato, acá en la página central del TikTok hay un botoncito rojo que te lleva directamente a nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, que es el nombre de nuestro ministerio. Y ahí van a encontrar todos estos en vivo, toda la serie sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y van a encontrar muchas otras series, van a encontrar mucho material, prédicas en las calles, obras de justicia, obras de caridad, van a encontrar liberaciones, bautismos, van a encontrar mucho material ahí. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Seguimos. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío, por su impiedad, caerá. ¿Por qué Dios decía que Job era perfecto?
porque era justo. Por eso practicaba la justicia. Y estoy preparando una enseñanza sobre Job, sobre muchas cosas que no se saben de Job, pero la daré, no sé, en varios meses, porque tengo muchísimo material primero para hablarles y para entregarles. Mucho material espectacular. Entonces, versículo 6. La justicia de los rectos, o sea, de los justos, los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Cuál es la definición de pecado? Pecado es estar apartados de Él, apartados de Dios, en oscuridad, en injusticia, sin la luz de la justicia. No estar unidos con Él, con su espíritu. Eso es estar en pecado. El pecado es un estado, no es algo que haces. Es un estado. O sea que el justo camina en el camino estrecho de la justicia, porque el camino estrecho de la justicia, y esto lo he hablado también, el camino estrecho que dice Mateo 5, no recuerdo, es el camino de la justicia, el camino de la rectitud, el camino de la obediencia a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que el justo es justificado primero en la sangre preciosa de Cristo Jesús y después conforme a sus obras de justicia, a sus obras de la fe. Recuerda que el justo por la fe vivirá, no por una ley escrita, no por la ley de Moisés, no por los 10 mandamientos. El justo por la fe vivirá. Y la fe sin obras es muerta. Y habla de obras de la ley, no obras de la fe. Salmo 41, versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque la justicia es la ley de Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Ahora, todo el mundo puede pensar en el pobre, pero claramente que cuando habla de pensar, se refiere a dar, se refiere a tener cuidado, se refiere a estar pendiente del que lo necesita, a estar al tanto de sus necesidades. Eso es lo que significa. Despojarte de lo que tú tienes para darle al menesteroso, al huérfano, a la viuda, al que necesita. Proverbios 10, versículos 16 y 17 dice: la obra del justo es para vida. O sea que hacer justicia te provee de vida. Mas el fruto del impío es para pecado. Te está diciendo que el fruto de la impiedad es la muerte. Versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción. O sea, como te dije hace un ratito, el camino de la vida, el camino estrecho, es guardar los mandamientos. Y no los 10 mandamientos del Sinaí, los mandamientos que el Espíritu te pone a ejecutar, a hacer. Las obras de la fe, las obras de caridad, las obras de justicia. Pero quien desecha la reprensión, yerra, dice. ¿Por qué? Porque el necio nunca acepta la reprensión, nunca acepta la corrección. Nunca. Proverbios 12, versículo 21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. ¿Quién es el árbol de la vida?
Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Y el que gana almas es sabio. El que gana almas son los frutos para el reino, no los frutos del Espíritu, que es otra cosa. Muchos confunden. Una cosa son los frutos del Espíritu y otra cosa son los frutos del reino. Romanos 5, versículos del 17 al 21, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que la justicia de Jesús, su magnífica obra de justicia, que fue la obra de justicia más grande de la historia, es el regalo. Él me regala su justicia, su obra justa conforme a Melquisedec, que por medio de la justicia que Él cumplió, tú eres justificado por medio de la obra que Él hizo. Por tanto, eres deudor. Deudores somos al Espíritu, como decía Pablo. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, que es por gracia, que es por medio de la gracia. Ahora, ¿crees que es justo que el inocente muera por el culpable? ¿Crees que es justo? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Él era inocente y Él murió por ti, murió por mí, murió por todos. El inocente murió por el culpable. ¿Crees que es justo? ¿Crees que es justo que el inocente haya muerto por el culpable? ¿Crees que es justo? Para el mundo, que el inocente muera por el culpable es una injusticia, pero para Dios es justo. Por eso siempre te digo que la justicia del hombre es totalmente opuesta con la justicia de Dios. El hombre no puede entender la justicia de Dios si no es por medio del Espíritu de Cristo. Si no, no hay manera que la entienda. Tú crees que es injusto porque no conoces la justicia de Dios, porque solo conoces la justicia de los hombres, la justicia del mundo. Versículo 19. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, entre paréntesis, de Moisés, no la ley de Dios, la ley de Moisés, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sin justicia no hay gracia. Para que de alguna manera puedas entender lo importante de la justicia, lo trascendental de la justicia. En definitiva, Jesús, el Cordero, hizo algo en particular por ti, algo muy en particular por ti. Y te lo voy a mostrar ahora. La ley del celo.
Pero hermano Osvaldo, ¿qué tiene que ver la ley del celo? Ahora vas a ver. Vamos a número 5. A partir del versículo 11. Dice: también el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por ella haberse amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, qué raro, espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, creo que leí 2 veces, perdón, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pasado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Señor. Luego, tomará el sacerdote del agua santa de un vaso de barro, una copa de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Presta atención. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el Señor te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Tremendo. Y estas aguas se dan maldición, entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. No le quedaba otra. Verso 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. ¿Va siguiendo el hilo? Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas. Y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición
entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio del pueblo. Fuerte, ¿no? Mas si la mujer no fuera inmunda, o sea, si no le hubiera engañado a su marido, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido. Curioso que no era que el marido fuera infiel a la mujer, era que la mujer le fuera infiel a su marido. Interesante, ¿no? Hablando de la ley de Moisés, por supuesto. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de la mujer, la presentará entonces delante del Señor, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Antes de que a Jesús lo colgaran en el madero o en la cruz, como dicen muchos, Jesús está en el jardín de Getsemaní, está llorando lágrimas, está sudando gotas de sangre. Y ustedes se recordarán cuando él le dice al Padre: Padre, pase de mí esta copa, si es posible. ¿Por qué le dice eso? Porque Jesús entendía lo que tenía que hacer por ti. ¿Por qué? Nosotros representamos a la novia, nosotros representamos a la esposa. Y como ramera que hemos sido, nosotros le hemos sido infiel. Nosotros fuimos la ramera infiel. Y él, en lugar de llevarnos con el sacerdote para acusarnos de infidelidad, de pecado, y que nosotros tomáramos esa copa y vernos morir, él, en su infinito amor, tomó la decisión de beberse la copa en lugar nuestro. Es impresionante, porque ¿cómo puedes tú, dice la palabra, teniendo una mujer infiel en la ley de Moisés, despacharla y después volverte a casar con ella? Si ella ha sido despedida por adúltera, ¿cómo podría regresar? Una de dos: o se divorcia de ella o ella muere. Entonces Jesús toma la decisión de morir por ti, de morir por su novia, para que ella no muriera. En su infinito amor, en vez de verte tomar la copa que te iba a llevar a la muerte, él toma la decisión, él se toma la copa por ti. ¿Y qué ocurre después? Después resucita y él viene de vuelta, te abraza y te dice: eres mía, siempre te he amado. ¡Wow! Y te perdona. Y te perdona, por supuesto. Por eso, cuando Jesús resucitó, ¿a quién fue la primera persona que se le apareció? A María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? La ramera. La ramera que simboliza, te simboliza a ti, me simboliza a mí y nos simboliza a todos los que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta como cada cosa que hacía Jesús tenía sentido? Hasta lo más mínimo tenía sentido. Es maravilloso. Mientras Jesús estaba en el madero, él sufrió esa maldición
Y por eso la palabra dice, maldito será todo aquel que cuelga en el madero. Porque eso fue lo que los fariseos quisieron hacer del comienzo. Los fariseos querían mandarlo al infierno porque según la ley de Moisés, obviamente, el que moría colgado en un madero estaba condenado al infierno. ¿Por qué? Porque era maldito, porque era anatema. Y todo eso lo hizo Jesús por ti. Beberse la copa de la inmundicia, morir clavado en el madero. ¿Todo por quién? Por ti. ¿Dónde escuchaste una historia de amor más grande que esta? ¿Dónde la escuchaste? Imposible. Bueno, por eso el título de este en vivo, claramente. Y te quería explicar esto porque realmente es algo que yo no lo he escuchado nunca en ninguna sinagoga, en ninguna iglesia, como le llaman. Y realmente es una historia, es una revelación muy profunda, que de alguna manera, de un modo pequeñito así, puedes tener una pequeña noción de entender lo que Jesús hizo por nosotros, lo que fue su sacrificio por nosotros. Bueno, vamos a leer un poquito el libro de Hazar, como en cada en vivo, que una vez terminada la enseñanza, leemos un poquito el libro de Hazar. Vamos a leer un poquitito el libro de Hazar. Habíamos quedado en el capítulo 22 y habíamos leído hasta el versículo 26 o 27 por ahí. Vamos a partir del versículo 27. Versículo 22 dice, ya ni me acuerdo en qué habíamos quedado, en qué había quedado la historia. Pero bueno, dice, estas son las familias de los hijos de Nacor, hablando de el hermano de Abraham, el hijo de Taré, Nacor, que fueron nacidos a ellos en Harán. Y Aram, hijo de Kemuel, Rehob, su hermano, se fueron de Harán y ellos encontraron un valle en la tierra junto al río Éufrates. A ver que voy a hacer la comprobación de YouTube. Ahí está. Y ellos edificaron una ciudad allí y llamaron el nombre de la ciudad como el nombre de Petor, hijo de Aram, y esta es Aram Naharashim hasta este día. Como lo que acostumbraban a hacer en la antigüedad, ¿no? O sea, siempre dar nombre a la ciudad con la persona de que fundaba de alguna manera la ciudad. Y los hijos de Kesed también fueron a donde pudieron encontrar un lugar para plantar su hogar, y ellos fueron y encontraron un valle opuesto a la tierra de Sinar. Y ellos se edificaron una ciudad y llamaron el nombre de la ciudad Kesed, como el nombre de su padre. Esa es la tierra de los Kasdim. ¿Cuál es la tierra de los Kasdim? La tierra de los caldeos. Ur de los caldeos. Hasta este día. Y los Kasdim, los caldeos, vivieron en esa tierra y fueron fructíferos y se multiplicaron en extremo. Y Taré, padre de Nacor y Abraham, fue y tomó otra esposa en su vejez, y su nombre fue Pelila, y ella fue preñada y le dio a luz para él un hijo y llamó su nombre Sobá. Y Taré vivió 25 años después que Sobá fue nacido a él. Y Taré murió en ese año. Esto es el año 35 del nacimiento de Isaac, hijo de Abraham. Y los días de Taré fueron 205 años, y después murió y fue sepultado en Harán. Así que bueno, lo vamos a dejar acá porque tengo varias cosas para hacer. Hoy un día bastante ocupado haciendo
cosas varias. Así que bueno, hermanos, espero que les haya sido de edificación este capítulo sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. La copa de la adúltera creo que es una historia muy hermosa, muy linda, que de alguna manera muy pequeña nos muestra el amor que tuvo Jesús para con nosotros, su obra. Y bueno, nos veremos en un próximo capítulo. Creo que faltan algo de 5 capítulos para concluir el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y los últimos 2 capítulos van a ser excelentes, van a ser imperdibles, porque me voy a meter en un tema que no había nadie que lo hiciera, de comprobarte de alguna manera que había un sacerdocio previo al sacerdocio único levítico. En realidad está comprobado en Génesis 14. Pero bueno, me voy a meter más extenso. La resolución que van a ser los últimos 2 capítulos de este sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Así que bueno, hermanitos, nos estamos viendo, si el Señor lo permite, en un próximo en vivo con un nuevo capítulo de esta serie, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Nos vemos en un próximo capítulo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo en vivo.